Buenos días, mi nombre es Germán Castrejón Echeverría y el día de hoy junto a mis compañeras Kislet Prado, Vania Soto, René López y mi compañero Kevin Cerratos explicaremos todos los temas vistos en la materia de Psicología Social de nuestro segundo cuatrimestre. Es una carrera de Psicología. El objetivo de esto es poder como dar una retroalimentación o demostrar aquellos aprendizajes que obtuvimos dentro de la materia y demostrar que tan bien quedaron claros los temas. Iniciando con una breve introducción, si nos introducimos a lo que es la psicología social, tenemos que hablar de la antropología, debido a que la antropología va de la mano, sobre todo la parte de la antropología social. Y para eso estoy yo, el cual hoy les voy a explicar lo que es la antropología social y otros temas junto a mis compañeras. Ay, mi compañero, se me olvida, Kevin, perdón. Te amo, Kevin. La antropología social es una de las ramas dentro de la antropología, la cual se va a enfocar más en la parte de los aspectos culturales dentro de una sociedad. Cuando hablamos de antropología, tenemos que mencionar que hay dos tipos de antropología: la antropología física o biológica o la antropología social, la cual la física o biológica se va a enfocar más en los temas como de adaptación, evolución o el origen de la misma sociedad o del ser humano. Sin embargo, la que a nosotros nos interesa, que es la antropología social, se va a enfocar más en el tema como el lenguaje, aspectos religiosos, tradiciones o incluso las mismas costumbres. Esto nos va a llevar a un punto donde tenemos que tocar mucho el tema de la antropología filosófica. Cuando hablamos de antropología filosófica tenemos que mencionar a Max Scheler, quien fue uno de sus principales fundadores o pioneros dentro de esta rama de la antropología. Esta disciplina filosófica, que se encargaba de interrogar acerca de lo que era la naturaleza del ser humano, tocó diversos temas como lo era la relación de cuerpo y alma, el sentido de la libertad, el origen del hombre y sobre todo acerca de una esencia humana. Esto nos lleva mucho hacia los tiempos de Platón y Aristóteles. Y es que Platón mencionaba que el hombre era un ser dual, o vivía en una realidad dual, tanto ocupaba un cuerpo y un alma. El cuerpo ocupaba el alma para poder funcionar y el alma ocupaba un cuerpo para poder existir. Algo similar decía Aristóteles en cuanto a su propia definición de hombre. Al ser discípulo de Platón, este mencionaría que el hombre no se diferenciaba tanto de los animales. La única diferencia, o lo que nos diferenciaba a grandes rasgos, era la parte de la racionalidad. Si tomamos en cuenta de que el alma era algo considerado dentro de una esencia, la cual le daba ese motor o esa habilidad a una persona para poder tener diversas situaciones como pueden ser procesos cognitivos. Entre ellos está la parte de la racionalidad. Entonces podemos estar como que entendiendo de que hablaban por algo similar o seguían un camino algo semejante, ¿no? El caso era de que tanto Aristóteles como Platón mencionaba de que el hombre ocupaba de algo subjetivo o interno para poder existir. El ser humano, desde que era el Australopithecus, ya daba indicios de ser un ser social. Esto debido a que se relacionaba con otros miembros de su misma especie en búsqueda de ya sea protección al momento de situaciones en peligro o otro tipo de situaciones en las cuales se ocupara de algún otro miembro de su misma especie. Esto lo llevó a crear grupos que posteriormente se volverían a sociedades. Obviamente con el pasar del tiempo fue dándose el tema de la evolución y todos estos aspectos, donde gracias a ellos se fueron creando cosas como las costumbres, tradiciones, valores, normas, leyes y sobre todo la parte del lenguaje. Al irse involucrando más y más con otros miembros de su misma especie, obviamente se tuvo que buscar una forma de comunicarse de mejor manera. Esto hizo que obviamente fueran creciendo estos grupos de manera cultural, al punto que se pudieran diferenciar de otros grupos, ya sea que se tuviera o no noción de ellos. Creando de esta forma, esta es parte de, digamos, la antropología cultural, donde podemos tocar temas como las costumbres, tradiciones, aspectos religiosos o la misma evolución del lenguaje. Sin embargo, el tema de la evolución es un tema bastante extenso, en el cual tenemos que adentrarnos más. Para ello tenemos a mi compañera Vania, la cual nos va a ayudar a entender o analizar este tema. Hola, yo soy Vania y yo te voy a hablar sobre la evolución, ya que anteriormente hablamos sobre la antropología y debemos de saber cuáles son nuestras bases evolutivas. Y yo voy a comenzar hablando sobre qué es la evolución. La evolución puede ser definida como un proceso continuo de larga duración, en el que las especies van transformando sus características en sucesivas generaciones. Estos cambios son biológicos, pero también intervienen factores ambientales. En la evolución hay diferentes teorías, que estas fueron investigadas por
biólogos y naturalistas que sacaron sus diferentes conclusiones, como por ejemplo Darwin, que él decía que los organismos con características que les ayudan a sobrevivir tienen más probabilidades de reproducirse, transmitiendo esas características a la siguiente generación. Y por otro lado está Lamarck, que decía que los organismos pueden pasar sus características adquiridas durante su vida a su descendencia. Y de la evolución sacamos el concepto de la palabra hominización, que sería el proceso mediante el cual el ser humano ha evolucionado desde su forma más simple hasta su estado más actual. Esa sería como la barrera que separa a los hombres de su estado primate, que fue evolucionando en la capacidad cerebral, la forma de desplazamiento y el modo de masticar, o sea, la forma de su mandíbula. En las etapas de la hominización, el Australopithecus fue el primer eslabón de la evolución humana. Este caminaba en una posición erguida y vivía en África hace 4 millones de años. El Homo habilis es el primer eslabón del género Homo. Fue el primero en elaborar herramientas y vivió en África hace 1.9 millones de años. El Homo erectus fue el primero en emigrar de África. Vivió entre el 1.8 millones de años y los 130.000 años atrás. Su nombre se debe a su espalda erguida. El Homo neandertal se ubicó en Europa y en Asia Central y fue el primero en desarrollar enterramientos. El Homo sapiens evolucionó de los erectus hace 130.000 años y fue el que pobló todo el mundo. Este proceso de la hominización se basa en el estudio de pinturas rupestres, restos fósiles y utensilios o herramientas de piedra, madera o hueso, que son de cómo nos damos cuenta cómo fue evolucionando su capacidad cerebral para conseguir alimento, construir sus chozas o refugios y la manera en que se empezaban a expresar gráficamente con las pinturas rupestres que marcaban acontecimientos importantes. Bien, ahora nuestra compañera René nos va a explicar el tema del salvajismo, barbarismo y civilización. ¿No hay un esqueleto ahí? Buenos días, mi nombre es René López y el día de hoy les voy a hablar sobre las 3 etapas en las que Lewis Henry Morgan dividía al hombre según cuando iba avanzando la sociedad. Empezando por el salvajismo, es nuestro lado más primitivo, donde no pensamos y todo es en base a la supervivencia. El salvajismo inferior inició como la etapa cultural más atrasada, donde vivíamos en los bosques tropicales, donde parcialmente vivíamos entre los árboles y nuestra alimentación se basaba en los frutos, nueces y raíces. En el salvajismo medio es donde los humanos ya empezaron a alimentarse de pescado gracias al uso del fuego. También gracias a esto fue que nosotros nos empezamos a independizar de los lugares y del clima, siguiendo el curso de los ríos y de las costas de los mares. También empezamos a raspar a las piedras para crear nuestras herramientas, sus herramientas, que eran como las lanzas. En el salvajismo superior ya contábamos con lo que es el arco y la flecha, así que con ayuda de esto, la actividad más recurrente que tenían era la caza, algo que se volvió muy normal, y ya empezaban a vivir en comunidad. Siguiendo con el barbarismo o barbarie, este ya es la parte más racional, donde si actuamos de manera violenta ya es porque lo tenemos planeado. En el barbarismo inferior se incluía la alfarería y ya había nacido la costumbre de cubrir las vasijas con lo que era arcilla y madera para hacerlas resistentes al fuego. Empezamos con la cría y la domesticación de los animales y a cultivar las plantas. En el barbarismo medio empezaron a vivir en casas hechas de adobe y piedra en forma de fortalezas. Su principal alimento se convirtieron las plantas comestibles como el maíz, que esto lo hacían con el riego artificial, y dejaron de domesticar a diferentes animales como los pavos y otro tipo de aves. En el barbarismo superior se inició con la fundición del hierro, empezaron las talas de los bosques para transformar en praderas y zonas de labor. Y gracias a esto empezaron a aumentar la población.
pero se iban a vivir en zonas más reducidas. En la civilización ya se había creado, bueno, se creó lo que es la escritura alfabética y lo literario, en las arquitecturas como el arte, y con el hierro crearon cosas más avanzadas como lo son los barcos y las carretas. Gracias. El tema del salvajismo, barbarismo y civilización nos demuestra la importancia que tiene el razonamiento humano. Y es que si tomamos en cuenta la parte de agresividad y violencia, podemos tomar en cuenta que la parte agresiva entraría mucho la parte del salvajismo debido a que es un impulso. Mientras que la parte del barbarismo ya está algo pensado o es algo razonable, ciertas acciones que nosotros cometemos como el tema de la violencia o cuando nosotros violentamos a alguien. Bien, ahora nuestra compañera Kisle Prado nos hablará sobre el tema de el ser humano como un ser cultural, siendo un tema de bastante importancia debido a que dependiendo cierta cultura o cierto aspecto cultural el cual involucre este individuo o ser humano, va a tener mucha influencia en él para poder llevar a cabo ciertas conductas o acciones, cosa que Kis nos va a explicar mejor. Hola, mi nombre es Kisle Prado y el tema del que me gustaría platicar un poco es el ser humano como un ser cultural. Bueno, este fue un tema que miré en clase de psicología social y ahí el maestro Dexter nos comentó un poco de todo lo que abarca pues este tema, ¿no? Para empezar, pues la cultura engloba costumbres, ceremonias, arte, ideologías, tradiciones, etc. Y otra definición que les pudiera dar por parte como de la antropología social sería lo mismo, todo complejo que incluye pues el conocimiento, las creencias, la memoria, los derechos, costumbres y cualesquiera otros hábitos y capacidades adquiridas por uno, ¿no? Por el hombre. Los valores y normas de comportamiento varían enormemente de una cultura a otra. Lo que para nosotros puede ser algo normal, entre comillas, en otros lados no. Por lo mismo, para mí, a la conclusión que pude llegar en todos estos temas que vimos fue que pues lo normal no existe. Porque tal vez, como les comento, tal vez para mí sea algo normal hacer cierta actividad por la cultura en la que vivo o las ideologías que tengo, y para otras personas puede ser algo completamente nuevo, raro, diferente. Entonces pues ellos no lo catalogarían como normal. Y pues esa es como la conclusión, ¿no? De que lo normal no existe. Por otra parte, pues tenemos las adquisiciones de la cultura general, que sería como leer, escribir. Y luego la cultura como erudición, que esto vendría siendo más que nada como esta capacidad de conocimiento en un tema en específico. Y cultura como refinamiento de la persona, cultivado, que es aquellas relativas a los aspectos más elevados de la mente, como lo es el arte, la literatura, la música. Y después podemos pasar a otro subtema que sería los diferentes aspectos socioculturales, empezando con la multicultura, que es la convivencia e interacción de diversas culturas dentro de un mismo contexto social. Estos tienen una relación entre ellos para su convivencia y se caracterizan porque está basada en pues la variedad de culturas que ocupan un mismo espacio en la cual no existe una relación. Hay diversidad étnica, variedad lingüística, etc. Después, la pluricultura, que es la coexistencia y mezcla de múltiples culturas en un mismo entorno, y estos no suelen tener relación entre ellos. Se caracteriza porque pues tienen distintas formas de actuar, pensar, sentir,
tienen una mezcla de ideologías artísticas y racionales, pero son adaptativos y tienen interacción dinámica. La subcultura pues es un grupo social un poco más pequeño dentro de una cultura más amplia que comparte características distintas y se puede llegar a caracterizar por sus valores, normas, estilos de vida, movimientos artísticos, comunidades, etc. Y por último, la contracultura, que es un fenómeno social contra los valores, las normas y prácticas que está en la sociedad. La contracultura está como en contra de lo establecido, ya que se caracterizan mucho porque tienen una identidad propia, oponen a la cultura dominante, como les comento, y buscan nuevos movimientos. Un ejemplo de una contracultura serían los punk, ya que ellos buscaban nuevos movimientos porque pues se oponían a la cultura que estaba establecida en ese entonces. Y para finalizar mi tema me gustaría pues enfatizar un poco más acerca de la cultura y la sociedad, comentando que sin una sociedad no se hace la cultura. Nosotros como seres humanos somos los únicos que podemos construir un futuro individual, pero nos agrupamos para construir sociedades y compartir pues un contexto social, ya que pues nosotros como individuos somos aquel resultado de la evolución sociocultural. Esto no es lo mismo que decir que el hombre es un producto social, formulación que resulta de confundir hombre con individuo y sociedad con cultura. Podemos recordar que la perspectiva histórica de la cultura y del desarrollo humano formada por Vygotsky es que el ser humano recibe una doble herencia, que es la biológica, como el resto de las especies, y la cultural, de la que nos apropiamos a través de nuestros procesos educativos en un sentido pues más amplio, ¿no? La distinción entre estas dos formas o tipos de sociabilidad es que la primaria y la política. Las dos implican cultura social, pero la primera se forma analógicamente como una extensión del parentesco y la segunda reflexivamente sobre el supuesto del individuo. Y pues esto sería todo por mi parte. Todos estos tipos de temas van muy involucrados con la psicología y la antropología, pero ahora nos tenemos que adentrar en la psicología social, cosa que nos va a ayudar nuestra compañera Vania. Complementando el tema anterior, el ser humano es un ser social por naturaleza, así que al socializar de alguna manera empezamos a influir en los demás o los demás empiezan a influir en nosotros. Así que ahora les voy a explicar qué es la influencia social. La influencia social se basa en los cambios de conducta o pensamiento que se producen en un sujeto debido a una serie de procesos mentales derivados de la comunicación con otros seres o medios. Esto quiere decir que sería en cómo las personas cambian su comportamiento o su pensamiento como resultado de interactuar con otras personas o medios de comunicación. Esto puede ocurrir a través de como estar conforme o que los demás estén conforme contigo, la persuasión, la obediencia, y puede influir en diversos aspectos de la vida cotidiana, tanto como una decisión de compra hasta alguna opinión política. Los tipos de influencia serían la influencia informativa y la influencia normativa. La influencia informativa sería aquella que ocurre cuando una persona cambia su comportamiento o creencias debido a la información o el conocimiento que es proporcionado por otros. Esto quiere decir que sería cuando una persona cambia lo que piensa o hace basándose en la información que obtiene de personas o fuentes, libros, internet o expertos. Por ejemplo, una recomendación de productos. Si alguna persona escucha en algún video o algún familiar le recomienda un producto, pues lo iría a comprar por recomendaciones positivas.
un cambio en el estilo de vida de alguien sería de alguien que podría adoptar, digamos, una dieta vegetariana o vegana, y después de leer estudios científicos que digan que es bueno para la salud y el medio ambiente. Y pues también podría ser una elección de alguna carrera, que un estudiante no esté listo todavía para elegir qué carrera, pero empiece a escuchar comentarios o recomendaciones de ciertas carreras y pues la tendencia que tiene en el mercado laboral, y pues tomaría la decisión a base de todo eso que escucha. Y también está la influencia normativa, que se refiere a la tendencia de una persona a conformarse con el comportamiento o las creencias de un grupo para evitar el rechazo o la desaprobación social. En sí sería cuando una persona hace lo que otros esperan o lo que es popular para encajar y ser aceptada por el grupo. Uno de los ejemplos sería pues la ropa y la moda, que es cuando compras ropa o sigues alguna moda solo para encajar con tu grupo de amigos o al que esperas pertenecer. Las opiniones políticas, que podría ser cuando una persona podría adoptar ciertas opiniones políticas simplemente porque son las aceptadas por su círculo social y pues así evita conflictos o el rechazo. Y también podría ser el comportamiento en las redes sociales, que pues las personas eligen cierto tipo de contenidos en redes sociales para publicar o compartir porque es lo que ellos consideran que es lo que les agrada a un grupo de amigos o seguidores, y solo lo hacen para encajar y estar como en el mismo círculo y que no sea como excluido. Y esto, aunque a él no le guste, lo está haciendo y todo para encajar con ellos. Entrando un poco al tema de psicología social, como mencioné al inicio, el ser humano es un ser naturalmente social, por lo que ocupamos a los demás para aprender y adquirir conocimiento socializando, ya que para obtener un conocimiento debemos de tener un conjunto de información, ideas, conceptos y experiencias, y para esto existen 5 tipos de conocimiento, que sería el conocimiento intuitivo, empírico, científico, religioso y filosófico. El conocimiento intuitivo sería aquel que va de nuestra reacción biológica. Un ejemplo sería el ver una serpiente venenosa, aunque no sepamos si en realidad sea venenosa, pero por instinto de supervivencia le tenemos miedo. El conocimiento empírico sería de las experiencias pasadas. Un ejemplo sería saber que el hielo se derrite cuando está en el sol, porque lo hemos visto suceder muchas veces. El conocimiento científico sería aquel conocimiento basado en la investigación, que estaría dentro del método científico. Un ejemplo sería saber que la Tierra gira alrededor del Sol, y esto debido a la observación y el análisis recuperados por científicos a lo largo de los años. El conocimiento religioso es el conocimiento basado en las creencias y enseñanzas religiosas. Un ejemplo sería creer en la existencia de un ser supremo o Dios, como se enseña en muchas religiones, como el cristianismo, el islam o el judaísmo. El conocimiento filosófico es el conocimiento obtenido a través del razonamiento y la reflexión. Un ejemplo sería pensar que ser feliz es más importante que tener muchas cosas materiales. La psicología social no solo se quedó en Estados Unidos, sino que también llegó hasta Europa, donde de hecho tuvimos grandes precursores y donde también tuvimos grandes aportaciones dentro de esta área de la psicología. Esto nos va a hablar mi compañero Kevin Cerratos. Buenos días, compañeros, soy Kevin Cerratos Peña, soy estudiante de psicología y se les va a presentar estos temas, los cuales son psicología social europea y diferencias entre humano, persona e individuo. Conducta colectiva. Se tiene por concepto de conducta colectiva a la reacción de un numeroso grupo de personas respecto de algún estímulo público. Generalmente la conducta colectiva se forma como un tipo de respuesta que tiene un grupo de personas en una sociedad sobre un tema en concreto. Generalmente este tipo de grupos estará formado por personas que no se conocen entre sí. Por lo tanto, no poseerán ese sentimiento de pertenencia característico del comportamiento grupal. Alguna de las características de la conducta colectiva es que la conducta colectiva se forma como una respuesta general, mantenida por un grupo de personas, las cuales no necesariamente deben conocerse entre sí. Generalmente se forma de manera espontánea. Muchas de ellas, generalmente los movimientos sociales, ameritan ser benéficas, puesto que pretenden ayudar a un determinado sector social marginado. Generalmente solo persiste temporalmente. Desde el punto de vista de la psicología social, la misma es desarrollada de manera desordenada,
por individuos desconocidos entre sí, los cuales mantienen una misma meta u objetivo. Dicha conducta colectiva determina valores predominantes, los cuales actúan de manera moral por sobre quienes comparten dicha conducta, dejando de lado su conducta individual. La sociología expone que se necesitan 6 elementos esenciales para crear una conducta colectiva, y de esa forma adquirir cierto poder sobre la sociedad. El primer elemento consiste en que para generar una conducta colectiva prometedora se necesita que la sociedad esté correctamente interconectada, es decir, que disponga de los medios necesarios para que se puedan comunicar entre ellos, y de esta manera se puede divulgar la información y las ideas de manera efectiva. Se necesita crear tensión para que las personas respondan, exponer un mal común a combatir, desigualdades, injusticias o crisis. Se debe fomentar una creencia generalizada, la cual pretende explicar a las personas las cuales para finalmente acabar con dicha tensión, o cuanto menos consigue hacer que las personas crean que saben cómo resolver el problema en concreto. Se necesita de factores precipitantes, motivos y razones, por los que la sociedad responda de la manera más emocional. Un fallo al momento en el que las autoridades pretendan controlar a las masas. La manera en que la autoridad responda o no ante dichos movimientos es vital para conformar un factor precipitante decisivo. El ser humano está inserto en diferentes tipos de agrupaciones que ejercen gran influencia en su comportamiento. Herbert Blumer diferencia las siguientes colectividades. Sería grupo, multitud y el público. En el pequeño grupo todos los miembros se conocen, están pendientes de su membresía en común, es decir, su valor dentro del grupo. Comparten los mismos valores, tienen cierta estructura de relaciones estables en el tiempo e interactúan para lograr ciertos propósitos. La multitud es mayor, pero todavía restringida a límites observables. En un espacio específico es temporal y es muy difícil que se repongan con los mismos miembros. Es temporal y es muy difícil que se repongan con los mismos miembros. Puede tener un alto grado de identidad y compartir el mismo humor, pero es usual que no tenga estructura ni orden en su composición moral y social. Pero sus acciones tienen un carácter efectivo, emocional y a menudo irracional. La tercera colectividad, denominada por Blumer el público, que es mayor, muy disperso y constante, se tiene a formar en torno a un tema o causa en la vida pública, y su propósito principal es promover una opinión o tema y lograr un cambio político. Es un elemento esencial en las instituciones de las políticas democráticas, basadas en el ideal del discurso racional dentro de un sistema político abierto y comprendiendo de los sectores mejor informados de la población. El surgimiento del público es característico de las democracias liberales modernas y acompaña al de la burguesía, los partidos políticos y los diarios. En este momento se hace referencia a la multitud o masa que Gustave Le Bon define como una conformación numerosa de individuos que tiene características especiales como disposición fija de sentimientos e ideas en los individuos que lo conforman, desaparición de la vida cerebral y predominio de la vida medular, disminución de la inteligencia para dar lugar a la exaltación de los sentimientos. Los sentimientos surgidos pueden ser mejores o peores de los que poseen las personas individualmente, pero siempre son ideales y extremos. La masa puede ser tan heroica como perversa. La psicología de masas, desde el punto de vista de Le Bon, es el estudio de la conducta dentro de grandes grupos, multitudes y sociedades. Esta rama intenta explicar la influencia de los grandes grupos y los medios masivos de comunicación en los individuos que son contagiados del comportamiento de los demás y se limitan a repetirlo sin cuestionarse nada. Se pretende entender cómo esa influencia repercute a la hora de participar en modas, tendencias, política, movimientos y religión. Sigmund Freud define a la masa como una aglomeración donde la persona encuentra la manera de dejarse llevar por el inconsciente, siendo un espacio versátil que permite la impulsividad donde desaparece el instinto de conservación. Se carece de pensamiento crítico, es invadido por el sentimientos simples y exaltados. El pensamiento se da por asociación de imágenes. La moralidad no existe ya que desaparecen las inhibiciones y se despiertan las pulsiones crueles y brutales. Teoría de la mente grupal.
hacia la segunda mitad del siglo XIX, la psicología se ve influida de manera importante por la teoría de Darwin. De ahí que la primera psicología social prestó especial atención a los instintos, intentando explicar las conductas de los seres humanos en términos de los instintos sociales que tienen las personas. Detrás de cada fenómeno social debe haber un instinto que lo provoca, y la investigación desde la psicología social era reconocer dicho estímulo. Con este pensamiento base, William McDougall hace uso de los conocimientos en fisiología, especialmente la fisiología del sistema nervioso y la química del cuerpo, para sostener su teoría respecto a que las actividades mentales son funciones fisiológicas del organismo, que son de primera importancia para la adaptación al medio. Para este investigador, los instintos directa o indirectamente son el motor de toda actividad humana y proveen la potencia impulsora de las actividades mentales. Sin estas disposiciones instintivas, el organismo humano sería incapaz de cualquier tipo de actividad. Instinto. William lo define como una disposición psicofisiológica, innata y heredada, que conduce al individuo a percibir determinados aspectos del mundo. Teoría, hábitus, campus y capital social. La teoría de Bourdieu intenta superar la dualidad entre la estructura social y el objetivismo. Lo explica diciendo que las personas de clases privilegiadas tienen más dinero y pueden adquirir más cosas. Esto es una exclusión objetiva en cuanto a la acción social y el subjetivismo. Explica que las acciones que realizan las personas, los hechos sociales, son símbolos que se interpretan consciente o inconscientemente. Para aclarar esto, Bourdieu crea dos nuevos conceptos, el hábitus y el campus social, a la vez que reinventa un concepto ya establecido en la teoría marxista, que es el capital. El hábitus es uno de los conceptos pilares en la teoría de Pierre Bourdieu, donde se muestra la superación de las oposiciones entre subjetivismo y objetivismo, interioridad y exterioridad, voluntad y representaciones de la vida social. En el hábitus se encuentran los esquemas de comportamiento, pensamiento y sentimientos asociados a la posición social del individuo. El hábitus concentra la disposición durable e incorporada de los individuos y grupos de individuos, por lo que es un principio generador y un sistema clasificador de las prácticas sociales. Es un conjunto de esquemas generativos a partir de los cuales las personas perciben el mundo y actúan en él. Estos esquemas son definidos por Bourdieu como estructuras estructurantes estructuradas. Son estructuras socialmente estructuradas porque se han construido a lo largo de la historia y forman parte de la estructura social. Son estructuras porque son la disposición para la producción de los pensamientos, percepciones y acciones de los individuos. La función estructurada se sostiene sobre los procesos de diferenciación respecto a las condiciones y necesidades de cada clase social. El hábitus constituye una interiorización de la exterioridad, ya que permite el ejercicio, recreación y producción de fuerzas exteriores que determinan lo que Bourdieu llama el sentido práctico. Esto hace que las personas de un entorno social semejante tiendan a compartir estilos de vida similares. La teoría de los campos de la producción cultural propuesto por Bourdieu constituye un verdadero esquema ordenador para la comprensión de la realidad social. Los campos son espacios sociales dinámicos y estructurados, conformados por puestos jerarquizados y reglas de juegos propias. Pensar en términos de campo significa pensar relacionalmente, ya que lo difícil es relacionar independientemente de las conciencias y voluntades. Un campus es un sector específico de actividades sociales sustentado en estructura simbólica. El campo de la educación, por ejemplo, en cada uno de los sectores los sujetos integrantes desarrollan actividades buscando obtener los bienes que son propios de este campo específico. Por ejemplo, en el campo religioso se encuentran diferentes posiciones jerárquicas, desde la más importante hasta la menos visible. Se puede hablar del campo religioso, se puede hablar del campo político, artístico, intelectual, deportivo, económico, periodístico, entre otros, siempre y cuando su génesis histórica pueda situarse en el espacio y en el tiempo como matriz de relación con otros campos y relativamente autónoma
frente a ellos. Diferencias entre humano, persona e individuo. Se conoce como humano a todo lo que es perteneciente al hombre o parte de él. La palabra humano es de origen latín, humanus, formada por humus, que significa tierra, y el sufijo anus indica procedencia de algo, en virtud de la referencia que se hacía de que el primer humano fue hecho con arcilla, tierra o lodo. El humano es considerado como una especie animal que pertenece a la especie Homo sapiens, lo cual se caracteriza por su capacidad de raciocinio, desarrollo de diferentes niveles de intelecto, lo cual permite adquirir diferentes tipos de conocimiento. A lo largo de los años, el hombre ha tenido la habilidad de desenvolver utensilios y desarrollar el lenguaje tanto escrito como oral. En base a lo anterior, fue la capacidad de pensar que permitió al hombre adaptarse a diferentes condiciones o de buscar el lugar adecuado que cuente con los recursos suficientes para satisfacer las necesidades básicas. No obstante, a pesar de que el hombre y el animal se diferencian por la capacidad de raciocinio que posee el hombre, estos también comparten similitud, como las necesidades de satisfacer ciertas necesidades fisiológicas, como dormir, comer, evacuar, entre otros. Por extensión, en sentido figurado, la palabra humano se aplica a las personas que se compadecen de sus semejantes. El ser humano es tanto un individuo como una persona. Se entiende por individuo al ser que se distingue por su naturaleza o esencia. Es alguien que pertenece al grupo humano llamado sociedad. Se refiere a que es un ser humano que convive en familia, habita una ciudad, vive en el mundo. Esa explicación fue la concepción que compartía Aristóteles. A lo largo de los años, el término fue evolucionando y reluce la palabra persona. Se describe a una persona como un ser consciente, que es responsable de sus acciones y es pensante. Es decir, como individuo, cada ser humano se considera una parte de la especie, del universo, junto a condiciones que están atadas a la sociedad y cultura en la que viva. Por lo que si se piensa en persona es más profundo, se vincula la relación con el mismo y con otros junto al ser pensante. Al individuo le atribuimos aquello que no puede ser dividido, se le considera como unidad, independiente de los demás, diciendo que el individuo es original y único, y que forma parte de una sociedad. Una vez ya reunida esta información, tenemos que el ser humano posee dos dimensiones, la parte del ser individuo en sociedad y por ser persona en relación. No confundamos ni creamos que son dos partes independientes, sino que confluyen en una sola realidad. Es la unidad del ser. Entonces, se considera ser humano como la combinación del ser, persona e individuo, en la que combina las capacidades mentales, permitiéndole razonar, armar estructuras de aprender, junto al conocimiento terrenal de estar conviviendo con otros seres humanos en el mundo. Este tema del ser biológico, el ser filosófico y el ser social es muy importante para adentrarnos dentro de lo que es el individualismo. Lo explicaría yo, pero prefiero dejárselo al Germán del pasado. Él lo explicó mejor que yo, así que vamos con él. Por último está el tema del individualismo, el cual en este se habla cómo es que el individuo es como un átomo social. Si tomamos en cuenta que los átomos son en conjunto, son lo que conforman todo lo que conocemos, un individuo en conjunto con otros van a conformar una sociedad. Hay que tomar en cuenta que el ser humano, un individuo y una persona no son lo mismo, son algo que se complementan como tal. Un ser humano es como la especie o raza, lo que lo vuelve un ser biológico, y un individuo es como esa parte racional o pensante del mismo ser humano. Tiene actos, experiencias, etcétera, lo cual lo va a volver un ser filosófico. Al ser un ser pensante se va a relacionar con otros seres o individuos de igual forma, de lo que va a conformar una sociedad, creando normas, costumbres, valores, etcétera, lo cual lo va a volver un ser social, convirtiéndolo en una persona. Rousseau, dentro de este mismo tema, habla de la parte de la democracia radical, donde habla de cómo es que el pueblo es quien tiene el poder y cómo es que es el que dirige todo esto en lugar de un gobernante.
En la parte del populismo se habla de que sí es un gobernante quien dirige, pero por medio de la manipulación, y que las minorías son las que van a estar en riesgo. Entra aquí mucho el tema del individualismo como anarquista, donde habla de que el individuo va a buscar ser opositor a lo que es el estado o régimen que se tiene en un momento, como por ejemplo los punks en su momento en Inglaterra, quienes no estaban de acuerdo con cierto régimen de su gobierno y por el cual empezaban a hacer este tipo de movimientos. También está la parte del individualismo como utilitarismo, el cual habla de cómo nosotros vamos a buscar un fin o un objetivo en específico por medio de ciertos actos, sin importar ya sea como los medios o a veces dependiendo de cómo lo llevamos a cabo. Entrando mucho esta frase de el fin justifica los medios. Dentro de esto se va a derivar 3 tipos de utilitarismo. El utilitarismo de acto, el cual habla de que se aplican las acciones que se tienen que hacer para encontrar una mejor consecuencia. En otras palabras, el fin justifica los medios, o un ejemplo de esto es básicamente si tú tienes, por ejemplo, una persona que está en coma y tienes a 4 personas las cuales ocupan donaciones de órganos, tú analizas la situación y dices, sabes que esta persona no va a despertar tal vez, y pues obviamente sus órganos son funcionales y en este caso me sirven para salvar 4 vidas, pues arriesgo una vida para salvar 4. El fin justifica los medios. Otro tipo de utilitarismo es el de la regla, el cual habla más de que se va a dirigir por la parte de la norma ya establecida, o algo más legal, por decirlo de una forma, donde, digamos, este mismo ejemplo se va a ir por la parte de, no sé, la solicitud a la familia, o si ver si la persona realmente autorizó ser donador de órganos. O sea, se va a ir por una parte más legal o por algo que ya está establecido dentro de las mismas normas, por ejemplo, del hospital o del mismo estado, ¿no? O de la sociedad misma. Y por último está la parte del utilitarismo preferencial, que va a ser como una balanza donde vas a poner diferentes tipos de variables o posibilidades de resultados, donde vas a analizar tanto consecuencias como beneficios, los cuales te van a ayudar a llegar a tomar la mejor decisión dependiendo de tu perspectiva de lo bueno y lo malo. Por lo tanto, el utilitarismo va a contar con diferentes características, como puede ser el analizar las consecuencias y los beneficios de dichos actos, la toma de decisiones dependiendo del costo o beneficio, y también como la búsqueda de una finalidad como tal, ¿no? Como llegar a un objetivo en específico. Ok, después de la explicación de esta finísima persona, en conclusión, cada uno de los temas que tocamos dentro de este video fueron de vital importancia, desde la parte de conocer a la misma sociedad, desde donde se surgió hasta la actualidad, cómo es que la cultura dentro de estas fueron evolucionando, cómo es que dentro de cada grupo fueron surgiendo diferentes aspectos, tanto religiosos, de lenguaje o las costumbres y tradiciones. Era de vital importancia para conocer incluso dentro de la psicología algunos problemas que afectan hoy en día a las mismas poblaciones o a la misma sociedad. Cómo es que el ser humano demuestra que la parte del raciocinio es algo importante, si no seguiríamos viviendo en salvajismo. Aunque existe el barbarismo y está la parte de civilización, sigue siendo un punto muy importante a tomar en cuenta para algunos aspectos psicológicos, incluso aspectos sociales. Por nuestra parte, esto ha sido todo. Espero les haya gustado, espero pues, sea bastante claro los temas. Fue un placer estar con ustedes el día de hoy. Por mi parte de mi grupo, muchas gracias. Despídete, güey.